Listo. Entonces, gracias a todos por venir. Vamos a hablar acerca de la comunicación del ángel de la muerte. Ahí ya están viendo la comunicación, ¿cierto? Sí. Listo. Entonces, la idea es que pues voy a leerla y después pues si alguien tiene preguntas, o sea, vamos a empezar como a analizarla. Entonces la idea es que cada uno pues como que pueda analizar o si tiene preguntas nos pregunte y ahí entre todos pues nos retroalimentamos porque pues igual pues ninguno de nosotros pues tiene la verdad absoluta de nada porque pues la verdad como que está en el corazón de cada persona, pero la idea es que podamos llegar como, digamos, si alguna persona tiene alguna pregunta y otra persona pues sabe la respuesta, pues entonces sería genial que podríamos como debatirla y pues bueno, primero les voy a hablar como quién es el ángel de la, digamos, el ángel de la muerte. Él es un espíritu pues el que se lleva pues a las personas al otro lado, ¿sí? Pero lo que pasa es que él no es alguien malo, ¿sí? O sea, digamos, uno tiene la concepción de que, ay, si es de la muerte, entonces es malo y algo malo va a pasar, bueno, todo eso. Pero no es así. Pero usted está aquí no comiendo ni nada. Entonces Cecilia, estamos ¿será que puedes apagar el micrófono? Parece como estilo ganchito. Bueno, no sé cómo desactivarle el micrófono a la gente, pero ya. Y entonces el ángel de la muerte, digamos, no es como alguien malo, sino que es como ese espíritu que es el encargado de tener a las personas, de llevárselas para el otro lado. Y en esta comunicación vamos a ver qué es lo que él nos dice, como que nos habla realmente ese ángel, que es el que se lleva a las personas, qué es lo que nos quiere decir. Entonces, Ahorita. primero, sí. En este momento te vuelve a poner un cuadro negro en el frente de la diapositiva. Como cuando entras a ajuste, ahora sí ya no. Ya se te fue. Bueno, listo. Cuando entras a ajustes como que tapa la diapositiva y tienes que regresar a ella. Bueno, si no es que le estaba poniéndolos a ustedes para verles las caras, pero bueno. Entonces, la idea es leerla y pues ahí ya vamos a empezar a aclarar. Si alguien me puede ayudar silenciando los micrófonos de las otras personas, les agradecería. Mientras yo voy leyendo las diapositivas. Gracias. Dale. Bueno, listo. Entonces vamos a leer quién, o sea, lo que el ángel de la muerte nos tiene por decir. Entonces, universo infinito del cual vosotros formáis parte, universo de luz que es la vida que el Padre ha creado para cada uno de sus hijos, formáis parte de la inmensidad que así el Padre os permite apreciar y esa es la vida. La vida vibra en cada uno de vosotros y en el universo entero, la vida presente. Y entonces el hombre piensa que la muerte es un castigo, que la muerte es para tenerle temor. Y yo os digo, hay en verdad el temor cuando vosotros no cumplís las leyes del Padre, cuando os olvidáis de ellas, y entonces las tinieblas llegan a los espíritus y yo os digo, a eso sí hay que darle muerte en el sentido que los hombres en la tierra la interpretan, pero la muerte para el espíritu es el renacer a la vida, es el volver a la libertad dejando la cárcel que es su propio cuerpo. La muerte es ese paso que vosotros siempre habéis de dar y entonces el temor a la muerte es el temor al no cumplimiento de las leyes de Dios. Es cuando el espíritu se enfrenta a sí mismo con lo que se ha comprometido al llegar al plano de la tierra y entonces la balanza no es favorable para él. Ese es el temor. Y cuanto más no entienden ese paso y materializados se encuentran en lo que la tierra les brinda, así sean pequeñeces los espíritus, no han comprendido que forman parte del universo, que son hijos del Padre y que su vida se encuentra en la luz. La muerte, os digo, es luz, la muerte es renacer, la muerte es encontrarse vosotros con los premios que el Padre concede a sus hijos cuando han hecho la tarea
o también el espacio que corresponde a aquellos que no han cumplido. Ved vosotros el cambio del significado de lo que significa la palabra muerte. Miradla entonces como la libertad del espíritu, miradla como la salida de la cárcel. Pero yo hoy os digo, se os llama a vosotros siempre al cumplimiento de las leyes de Dios. Os llama a vosotros para que podáis comprender las diferentes etapas de la humanidad, donde ahí hemos estado porque la materia solamente es pasajera desde el principio de la creación hasta el fin de los fines que no tendrá, porque sois infinitos. Entonces estamos ahí y es una etapa que se cumple. Como todo lo que así en la tierra vida tiene, vosotros comprendéis que en todas las especies que así se encuentran tiene un principio y un fin para convertirse de nuevo en energía y así el cambio en ellos. Bueno, esta primera página, como es tan completa, voy a detenerme ahí para que la analicemos. Bueno, ahí yo, por ejemplo, ¿qué interpreto? El ángel de la muerte nos está diciendo que la muerte no es, o sea, no es para tenerle miedo, sino que nosotros al contrario, vamos a tener una liberación porque vamos a llegar como al lugar de donde somos realmente. Nuestra casa es el mundo espiritual y la tierra es un lugar donde nosotros pasamos para poder llegar a expiar, a aprender cosas y a ser mejores personas, pero que obviamente, digamos, como es algo que es desconocido y hasta ahora estamos como empezando a develar qué es lo que hay al otro lado, por eso es que nosotros tenemos temor. Sin embargo, no es para tener algo miedo, sino al contrario, es la vida al otro lado lo que vamos a sentir, como sentirnos bien. Ay, se me quitó la compartir pantalla. De hecho no pudimos leer nada de lo que digamos, lo escuchamos, pero no lo leímos, porque lo que estamos viendo en pantalla era la persona que estaba mirando a los participantes mientras leía esto. ¿Cómo así? Bueno. Que mientras tú leías no veíamos la diapositiva, sino que veíamos la persona que estaba mirando a los participantes era la que estaba compartiendo pantalla. Bueno. No sé si Lori puedes tratar de compartir pantalla a ver si tú sí, bueno, si a ti sí te sale bien. ¿Comparto ya o analizamos ese pedacito que tú dijiste? Pero será bueno verlo porque okay. Yo soy Entonces, más visual. Espérame, yo intento compartir el mío. Uh-huh. Sí, no, pues bueno, otra cosa que les estaba comentando ahí es que, bueno, o sea, él es un ángel que lo que nos dice es como que no le tengamos miedo a la muerte, porque eso al contrario es un renacer, es una liberación, es algo que obviamente nosotros tenemos miedo a eso porque es algo como desconocido, pero en realidad es como una liberación, ¿sí? Y que nosotros no, es como, digamos, y que es como la luz, es como una luz después de haber pasado momentos difíciles como son aquí en la tierra. Digamos, aquí en la tierra a veces pasamos más tiempos difíciles que realmente cuando estamos, no sé, en el mundo espiritual. No sé quién más interpreta algo ahí. A mí lo que se me ocurre en este momento decir es esto, que yo he escuchado un par de comunicaciones de este ángel de la muerte y yo sé que en diferentes culturas se le representa o se le dibuja como la calavera con la hoz, ¿no? De que cosecha y eso. Pero quiero aclarar que no es esa imagen. De hecho, si uno fuese a imaginarse ángel de la muerte, es un ángel de luz normal como los demás ángeles. No sé cómo serán los demás ángeles, pero sé que están llenos de luz. Y por si acaso es como, imagínense ustedes un ángel que te está dando como la mano para entrar a un renacer a tu vida primaria. No esa imagen que se le atribuye de como algo malo, una calavera. Y no es que la calavera sea mala, ¿no? Pero como dijo Lorena en la reunión pasada, que culturalmente como que se nos ha martillado que la muerte es algo malo, ¿no? Y yo me lo imagino a él de acuerdo a cómo se describe cuando se comunica y eso, es como un ángel, como cualquier otro ángel. Imagínense ustedes que
al arcángel San Rafael, digamos, por el estilo, pero como que te da la mano para entrar a un renacer, ¿no? Como que hay que dejar esa idea de la como oscura, porque todo comienza también con esa imagen, ¿no? Porque ha sido algo que ha estado como siempre presente a nivel cultural. Sí. ¿Ahí me escucha? Sí. Ok. Es que yo decía la vez pasada es que a nivel cultural, a nosotros nos metieron mucho miedo a la muerte precisamente para, digamos, para seguir ciertas normas a nivel de los gobiernos. Laura también había hecho, no sé si era un video acerca de, hablaba cuando hablaba de por qué la gente no creía en la reencarnación, por qué la muerte era mala, porque solo teníamos una vida. Entonces, la muerte era mala porque eh, solo teníamos una y lo que hiciste en una sola vida fue lo que hiciste ya, y luego ya no tienes para dónde coger, o sea, mueres completamente, cosa que es completamente falsa. Nosotros tenemos muchas vidas, tenemos, cuando aquí el maestro nos dice, nosotros vivimos en el otro lado, en el mundo espiritual. Cuando venimos a progresar, tenemos, para eso se hizo la materia, se hizo el cuerpo, se hizo el renacer, el reencarnar, para entrar en el cuerpo, eh, hacer una misión y al salir, eh, ahí juzgarán si lo hicimos bien o lo hicimos mal y ahí uno va progresando en su nivel espiritual. Él dice, la cárcel es el cuerpo, porque nuestra casa es al otro lado. Entonces, es más, cuando entramos en el cuerpo perdemos muchas facultades. Cuando salimos de él, ganamos las que ya teníamos, las que hemos adquirido. Gracias, Lori. Antes de continuar, veo que alguien está como compartiendo la pantalla, entonces para que solamente comparta la pantalla Lorena, para que podamos ver la comunicación. Porque si alguien más está compartiendo la pantalla o algo, no sé si todavía siguen viendo que alguien está compartiendo la pantalla o ya está, Ya no ya está. está, pero para darles una pista, la persona que estaba compartiendo pantalla hace unos minutos era una persona que estaba mirando a los participantes, la lista de participantes. Y creo que Skype de pronto uno sin darse cuenta comienza a compartir pantalla, ¿habrá algún comando por ahí o algo? No sé. Bueno, De no pronto sé. porque está desde el celular, entonces se puede activar más fácil desde el celular. Entonces, Sí. Ok. ¿ahí ven la No, pantalla? ¿Ahí No, ven mi pantalla? yo estoy viendo no. esa a Laura y a José. Entonces, Vuelve a compartir, Lorena. a ver, Digo que yo veo a Laura y a ti. bueno, entonces, En este momento anónimas. acá y acá, Ahora sí, Maestro Ángel de Sí, la Muerte, perfecto. sí, ahora sí. listo. Entonces, si quieres, pasa a la segunda página. Bueno, antes de continuar con eso, me gustaría, digamos, si continuar con la comunicación, pues también para que obviamente ustedes hablen y que no seamos solamente nosotros los de siempre hablando, me gustaría que los que no, digamos, los que de pronto les da un poquito de pena o algo participar, así, digamos, si quieren hablar o si quieren tal vez en el chat escribir alguna cosa, pueden escribir como la pregunta más descabellada que ustedes crean que pueden inventarse, como como para que sea como más interactivo y podamos como, no sé, o sea, responder ciertas preguntas. Porque yo sé que, digamos, nosotros estamos aquí diciendo una cantidad de cosas, pero no, eh, No sabemos si nos están siguiendo. sí. Aquí, mira, aquí Lorena dejó de compartir pantalla porque no sé, alguien está viendo los participantes y no me deja ver las diapositivas. Entonces, el que esté en el celular, por favor, trate de no compartir pantalla para que Lorena la pueda compartir. Lori, trata de volver a compartirla, por favor. Listo, ahí voy. ¿Listo? Sí, sí.
Listo, entonces leamos ese pedacito y vayan pensando en preguntas así sean súper descabelladas para que podamos resolverlas. ¿Lo puedes agrandar un poquito? Claro que sí. Para los viejitos como yo. No, Así, claro. así se ve mejor, así se ve mejor. Sí, yo tengo vista de... A mí el oftalmólogo me dijo que tenía como la vista de una persona 3 veces mayor de lo que soy. Ahí se ve bien. Sí, Sí. gracias. Ok. ¿Y quién lee? ¿Yo? ¿O Lauris o Andrés? Bueno, si quieren leo yo. Hoy os digo, vibrad siempre en la luz. La luz es el Padre. Vosotros tenéis esa luz del Padre que son vuestros espíritus. Se me fue la pantalla. Y otra vez. Otra vez alguien está saliendo. Pero bueno, es también porque estamos experimentando con Skype, pero sí hay una función ahí rara que no sé por qué. Está quitando el compartir la pantalla. ¿La ven ahora sí? Sí. Sí. Bueno, hoy os digo, vibrad siempre en la luz. La luz es el Padre. Vosotros tenéis esa luz del Padre que son vuestros espíritus. Vosotros tenéis la luz del Padre cuando apreciáis cada día los rayos de la luz que el sol os ofrece. O cuando vosotros estáis en el crepúsculo, vienen entonces los rayos de luz de un plano lunar. Todo es luz para vosotros. El Padre nunca ha creado la oscuridad. Por eso el hombre ha de temer a la oscuridad, y a eso es a lo que vosotros sí habéis de temer. Comprended siempre que se os hace ese llamado, se os llama a la reflexión, y el mundo vive un cambio. El mundo ha de asistir siempre a lo que el Padre tiene para sus hijos. Es el renacer de nuevas cosas, es el germinar de cuantas semillas, y espero que en cada uno de vuestros espíritus, ese fruto radiante, esa semilla que un día tomasteis para seguir las leyes de Dios, dé siempre sus frutos, alimente a cuantos que así sufren hoy, alimente a cuantos que necesitados se encuentran. Entonces esa es la vida que se convierte en ayuda, la vida que os convierte a vosotros en los generadores de buenos cambios para vosotros y para el mundo, la vida que os permite tener caridad a cada momento en vuestros espíritus y velar por el necesitado. La vida es el cúmulo de virtudes que vosotros tenéis. Me perdí. La vida es el cúmulo de virtudes que vosotros tenéis, y eso es ese paso, y no es la muerte como tal, sino la muerte es en verdad entregar el trabajo que a cada uno se le ha encomendado. Es entregar esa canasta llena de frutos que así vosotros habéis cultivado palmo a palmo y día a día en vuestras vidas. Los procesos en la humanidad vosotros ya los comprendéis. Entonces es el proceso que debéis de hacer para vosotros mismos. Ese proceso a entender un paso a ese más allá, pero que ese paso ha de apalancarse en todas vuestras virtudes, en todos vuestros buenos actos, en lo que el Padre así os llama. Una verdad que fluya para que todos actúen conforme a las leyes de Dios y se lleve la verdad y se acabe la maldad. Leí fatal, disculpen. Yo sé que a veces, digamos, la muerte como tal es difícil de comprenderla y sobre todo cuando se pierde un ser querido, porque, no sé, digamos, para los que quizás no hemos experimentado ese dolor, quizás hablar de la muerte quizás es un poquito más fácil. Yo sé que para algunas personas que, digamos, para algunos de ustedes quizás se han perdido algún ser querido, sé que es más como difícil entender el concepto de la muerte. Sin embargo, o sea, digamos, aparte de la literatura que nosotros los espíritas hemos leído, también estamos escuchando la comunicación del ángel de la muerte, que es como ese ser, ese espíritu que se lleva a las personas por mandato de Dios, porque es Dios el que tiene como, Él es el que dice como, bueno, tú te tienes que ir en tal edad, digamos. No importa si es muy pequeño o si es mayor, independientemente de la que sea, es Dios es el que decide, y lo que nos está diciendo el ángel de la muerte es como
no lo veamos como algo negativo. Obviamente para los que nos quedamos aquí en la tierra es algo muy doloroso y probablemente somos los que estamos en la tierra los que sufrimos más de esa pérdida, más que la persona que se va, porque cuando la persona se va al mundo espiritual, está cuidada por sus ángeles, por su ángel guía, por espíritus protectores, por personas que realmente lo están cuidando, o por ejemplo, dependiendo también el tipo de desencarnación. No es lo mismo una desencarnación de pronto por medio de suicidio que por medio de un accidente o en una muerte natural. Cuando es una muerte natural o accidental, o tal vez de pronto por una enfermedad o algo así, estas muertes, los guías espirituales siempre custodian y cuidan a la persona porque no fue algo que incitaron, no fue algo que no sé, la persona dijo como, bueno, quiero morir o sí, digamos, no tomó la decisión. En cambio, por ejemplo, cuando es una muerte de pronto por medio de suicidio, que digamos, hay muchas personas que me han escrito a mí que quizás tienen estas tendencias suicidas o que, veamos, sienten como la necesidad o esto. Estas personas a mí me escriben y yo les digo pues que no es una buena opción porque obviamente cuando uno desencarna y llega al punto donde hay personas que vibran en la misma vibración. Entonces, si son personas, no sé, que tienen mucha envidia y son personas rencorosas, esas personas van a ir a una franja donde van a encontrar personas así. Pero si uno sabe que, digamos, la persona fue una buena persona, es una persona que fue bonita, que hizo o actos de caridad o que simplemente llevó una buena vida, ellos van a ir a una franja bonita, una franja como positiva. No podemos decir que es el cielo porque, pues, no sé, digamos, para nosotros los espíritas no hay como una distinción entre cielo y infierno porque no, como que no creemos como en el cielo donde que están los ángeles tocando arpas y eso, porque no, o sea, es mucho más complejo que eso y no es como un lugar determinado, exclusivo donde tiene que ir la persona, porque dependiendo de la desencarnación, dependiendo de la vida, dependiendo de todo eso, eh, la persona va a ir a un lugar diferente. Entonces toca analizar como cada caso por separado. Sin embargo, si uno ve más o menos cómo la persona ha llevado la vida, uno puede decir, bueno, esta persona va a ir a un lugar que vaya acorde a la afinidad de sus pensamientos y la afinidad de sus acciones. Entonces, por ejemplo, hay personas que se frustran cuando ven que, no sé, que hay tiranos o que hay personas que hacen daño y digamos, dicen como, bueno, lo que pasa es que la persona, yo quiero que sufra, yo quiero que esté mal, pero entonces si la persona no está mal, entonces yo quiero que esté en el infierno, pero lo que pasa es que esas personas van a desencarnar y van a ir a un lugar donde, no sé, donde las personas van a estar en su misma vibración y están mal, pero cuando es una persona bonita, cuando es una persona que quiere el bien o una persona, no sé, que de pronto desencarna muy joven, esa persona va a ir a una franja que va a estar muy cuidada con las personas que lo quieren, que son los guías espirituales. Hay una persona que está compartiendo pantalla, no sé si puede dejar de compartirla para que se vean las demás participantes, porque veo que la está compartiendo. Voy a compartir yo a ver si de pronto se quita la otra persona. Ya. Listo. No sé si alguien más quiere decir algo con respecto a la muerte. Lo que vimos. Yo lo que quiero decir respecto a la muerte es que, claro, uno por instinto, ya neuronal, cerebral, pues uno tiene el instinto de preservación, ¿no? Es algo innato que es necesario para la supervivencia y es lógico que no queramos morir, ¿no? Entonces de ahí comienza como ese apego, también es lo más normal del mundo y tenemos que, es algo necesario. Pero una perspectiva que quiero ofrecer con respecto a la muerte, para los que creemos la reencarnación, es que cada vida que uno tiene le ofrece aprendizajes y a medida que uno va pasando por diferentes experiencias, adquiere talentos que se convierten en talentos innatos. Digamos que tú reencarnas en esta vida porque tienes que aprender una lección con respecto a la humildad. No sé,
o con respecto a la humildad, digamos. Si de pronto tú tienes la capacidad, una capacidad mental súper amplia, pero en esta vida te la limitan un poco, como por programación, porque muchas veces hay gente que coge como, ¿cómo se dice? Como un ego muy grande al tener mucho conocimiento, entonces de pronto en esta experiencia, como que a uno se le limitan ciertos atributos, porque la vida está como ajustada a las necesidades de ese aprendizaje que vamos a tener en esta vida. ¿Y qué ocurre? Que cuando morimos, por ejemplo, todas esas virtudes que teníamos latentes, las recobramos. Entonces, yo sé que la vida no es fácil para nadie, pero un punto de vista es, de pronto, cuando tú mueres, muy probablemente lo que ocurre es que tú de repente vuelves a adquirir todas esas habilidades que tenías latentes que por un momento no estuvieron contigo. Pueden ser una cantidad, imaginemos así siendo fantasiosos, como superpoderes, una cantidad de superpoderes que de pronto en este momento no los tienes porque no vienen al caso para la lección que vienes a aprender, pero apenas mueres, de repente te sientes más entero y como con poderes. Y igual cuando una persona, cuando parte un ser querido, de pronto uno le duele mucho que la persona haya partido y uno dice, ¿por qué? ¿Por qué Dios te lo llevaste? Si él era tan bueno, si ella era tan bueno. Y muchas veces, como estamos viendo las cosas desde nuestro punto de vista, no caemos en cuenta que de pronto, bueno, no que de pronto, esa persona, muchas veces las personas tienen problemas de salud, una tía, un primo, lo que sea, un padre, tiene problemas de salud, está sufriendo. Al desencarnar se libera de todos esos dolores y no solo eso, se siente pleno porque vuelve a estar en su condición ideal, en la que está mejor. Entonces muchas veces todo lo juzgamos desde el punto de vista de nuestro entorno y es lógico, ¿no? Porque es todo lo que conocemos. Pero ¿y de dónde sacamos esto? De comunicaciones y narrativas que llegan del mundo espiritual. No es una suposición así que, no es que me imagino que creo que sea así. Han espíritus que se han comunicado y que de repente al morir ya no sienten los dolores que sentían la materia, son libres de esos dolores. Tienen como, podemos decirle poderes, sí, porque en el mundo espiritual somos ilimitados en muchos aspectos, ¿no? Pueden volar por el espacio, hacer una cantidad de cosas que hasta hay unos libros psicografiados. Para quienes no sepan, una psicografía es cuando un espíritu le dicta un libro a un medium en la tierra. Hay psicografías, por ejemplo, de casos en donde los espíritus como que antes les da como fastidio, un poco de fastidio tener que encarnar, porque a la vez que la vida es un regalo, porque es lo que nos permite el ascenso, tampoco es fácil. Entonces nosotros asumimos que estando del otro lado es como que fue el acabose, cuando en realidad puede ser mucho mejor que donde estamos ahora. Entonces ya cuando uno comienza a ver la vida no solo como esto que tenemos enfrente, sino como una eternidad, comienza a cambiarnos la perspectiva. Yo sé que cuando es de repente que quizás eso es nuevo para una persona, uno dice, bueno, no, pero no sé, como que suena raro, pero a medida que uno se va conociendo más y se adapta a la idea, cada vez más uno le va perdiendo miedo a la muerte. Entonces lo que quería como aportar de cosas que he leído y que he escuchado, que uno recobra como esos poderes que uno tenía cuando llega al otro lado, y también que deja sentir los sufrimientos de la carne. Ya por otro lado, como mencionaba Laura, es mucho más complejo que me voy a sentar en una nube a tocar arpa o que me voy al infierno. No es así, es como cada quien va donde le corresponde, pero en general es nuestra vida primaria y es donde tenemos nuestras habilidades más latentes. Gracias. Gracias, Andrés. No sé si alguien más quiere hacer alguna pregunta, sí, o quiera comentar algo con respecto a lo que estamos hablando. O continuamos con la comunicación. Recuerden que quiero que hagan como alguna pregunta, así sea lo más loca posible, para que podamos resolverla, para que no hayan tantas dudas, así no sea una pregunta de ustedes, o sea una pregunta de que conocen que alguien quiera hacer una pregunta con respecto a algo, para que la podamos resolver. A la muerte, al cielo, al infierno, a lo que nos cuentan, a lo que dicen. Entonces, Andrés, no sé si quiere, bueno, o Lorena, ¿será que puedes seguir leyendo el pedacito de la comunicación? Digamos, comparte la pantalla.
Entonces Lorena va a compartir ahí la pantalla. Ok. Acá. Ok, vamos en la tercera, ¿verdad? Sí. Una, dos, tres. ¿Está cierto? Sí. Yo os digo el temor no es el temor a la muerte. ¿Cuántos de vosotros tenéis temor en estos momentos? Pero imaginaos cuántos espíritus, cuántas veces habéis estado en las mismas situaciones, en las diferentes pestes y pandemias, que así la humanidad ha sufrido. Cuando el Padre os llama al cambio, cuando el Padre no quiere que su Hijo se hunda más en el fango de la tierra, sino que su Hijo pueda surgir de nuevo como brotan las semillas que vosotros cultiváis, ¿cuántas enfermedades os dan temor? Pero en verdad tener confianza en la luz, tener confianza en el Padre, tener confianza en qué significa el que vosotros aprendéis a perdonar. Siempre se os dice y se os habla del perdón, pero aprended que el perdón es luz, el perdón es abrir las portadas, el perdón es participar del universo de la luz, el perdón es esa llave que vosotros tenéis para vuestro propio progreso, para vuestra propia curación, para vuestra propia vida. Os hablamos a vosotros siempre de las leyes del Padre, porque las leyes son luz, las leyes son vida, las leyes no son muerte. Por eso yo os ayudo a que vosotros podáis vencer vuestros temores hacia la muerte. Os hablo así para que entendáis que el cambio ha de ser hacia la luz, para que entendáis que salid de la cárcel de vuestro cuerpo para participar de lo que el Padre a cada uno le entrega de acuerdo al trabajo realizado. Entonces hoy os invito a imaginaros el universo al cual pertenecéis. Imaginaros a cuántos espíritus que pueblan este universo infinito y cabalgan de norte a sur, de oriente a occidente, para ayudar a todos los hijos del Padre Supremo, para hacer la invitación al cambio, para protegerlos, para decirles y hacerles sentir a veces el dolor, para que haya cambio de conciencia. Gracias, Loris. Sí, digamos, ahí él es un poquito gráfico y él nos dice como, o sea, nos muestra como el universo, nos muestra como que en el otro lado hay algo muy bonito, pero la cosa es que como nosotros no sabemos qué hay al otro lado, pues por eso es que nos da miedo. Porque digamos, si supiera, yo no sé si ustedes alguna vez han tenido un sueño donde escuchan o música o ven colores más intensos o ven algo así, así es el mundo espiritual, es mucho más intenso y mucho más bonito porque la tierra es como una copia de lo que está en el mundo espiritual, pero es una copia que está como en una dimensión mucho más material, o sea, no es algo como tan, no sé, como tan imaginativo, como tan bonito. Entonces, sí, tan vivido. Entonces, ahí nos pusieron una cosa. No, está bien, se ve chévere. No sé quién hace eso. Estamos en Grecia antigua. Estamos donde se reunía Platón a las charlas. Bueno, no sé quién está haciendo eso y cómo se hace. Oye, pero nos han sacado muy guapos, o sea, estamos muy así. ¡Ay, Estamos en la antigua Grecia. Ay, no, pero yo no quiero estar ahí al frente. No, sí. tú eres la líder! No, me siento como Sócrates y no. Bueno, entonces, ¿qué es eso? Espera que... No, déjalo, está bien. Ay, perdón. No, está bien, Ay, ya qué lo vemos. impresión. Ya vi cómo era. ¿Y qué vamos? Entonces, aquí estamos, es una dimensión mucho más densa aquí, ¿no? Sí, entonces como les decía a mis alumnos,
En el mundo espiritual es mucho más bonito, los colores son mucho más intensos y pues obviamente a uno lo que a veces le da miedo de morir es el hecho de pues que uno sabe que tiene que rendir cuentas. O sea, uno sabe que tiene que rendir cuentas al otro lado y por eso es que a uno le da miedo, le da pena, o uno dice, porque uno, o sea, uno sabe quién es uno, o sea, uno es el que conoce qué ha hecho. Nadie más aparte de uno sabe qué ha hecho. Entonces, por eso es que, ay, por eso es que cada vez que uno siente que de pronto ha hecho algo malo, le da miedo desencarnar, a uno le da miedo decir como, bueno, sí, bueno, no sé Sí. si alguien más quiera decir algo. Ay, ahora No estoy sé más. si de pronto hay personas que han escuchado, digamos que testimonios de personas que han estado en situaciones de entre la vida y la muerte. Muchas de las personas se pueden contar en internet, amigos, familiares, eh, que cuando salen del cuerpo porque tienen una situación médica o un accidente, pero que han regresado, ¿no? Obviamente. Ellos dicen que los sentidos se agudizan mucho, que han visto familiares que ya fallecieron hace rato, que hay olores, hay cosas que se acuerdan, que estando en el cuerpo no se acordaban. Escuchaba yo un médico, un cirujano, neu- eh, un neurólogo muy aclamado en Estados Unidos, una de las eminencias de Estados Unidos de la neurología, y estando grande ya, muy grande, le dio meningitis. Y es muy raro que a un adulto como él sano le hubiera dado meningitis. Y estuvo al borde entre la vida y la muerte. Y él no creía que después de la muerte hubiera algo. Cuando lo lograron salvar, porque médicamente estaba muerto, y él volvió, él contaba y él decía, a mí no me van a creer, pero vi personas que no conocía o que no estuvieron conmigo en esta vida, pero me recibieron al otro lado y me decían que tranquilo, que no era su momento, lo acompañaron en el proceso mientras el cuerpo se recuperaba y las vio perfectamente, habló con ellas y se sentía como en casa, se sentía bien y no sentía ningún dolor. Cuando volvió al cuerpo, cuando ya se recuperó, él contó y la mamá le mostró, él decía que había visto una señora que lo acompañó en todo el proceso mientras el cuerpo se recuperaba, pero que no conocía. Y la mamá le dio curiosidad y le mostró fotos de la abuelita, o sea, de la mamá de ella, porque cuando él nació, la abuelita materna falleció, entonces no se alcanzaron a conocer. Y el señor dijo, ella fue la persona con la que yo tuve contacto en ese proceso cuando estaba en el otro lado. Y ella me habló y no sabía quién era, nunca lo conoció estando en esta vida. Entonces, si hay personas que conocemos al otro lado que no conocemos en este momento, nos esperan, y los sentidos se agudizan, eh, podemos tener experiencias mucho más enriquecedoras de las que podríamos tener aquí encarnados. Sí, sí, o sea, sí, lo que nos da miedo de la muerte es tal vez no saber que hay al otro lado, que no está allí, pero, pero digamos, como, o sea, es que para Dios, o sea, digamos, si uno lleva una vida como correcta, obviamente nosotros tenemos deudas del pasado y tenemos cosas que expiar y eso, pero Dios es tan bondadoso, o sea, es tan maravilloso que si uno empieza así a hacer un esfuerzo muy pequeño, yo estoy segura que Él lo pone a uno en un buen lugar y Él lo que busca es que uno expíe sus deudas, que uno sea mejor persona y que uno surja. O sea, como que Él le facilita a uno todo el camino siempre y cuando uno tenga cierto arrepentimiento de lo que uno ha hecho, porque es como cuando, digamos, a uno le hacen daño
y uno ve que la persona sigue haciendo las mismas cosas que le hizo a uno, entonces uno dice, no, pero pues yo lo perdoné, pero esa persona no cambió, entonces uno dice el perdón, como que no es real lo que me dijo, digamos, cuando me pidió perdón, no es real, pero cuando uno ve que una persona pide perdón y cambia la actitud, ahí uno empieza como hasta ayudar a la persona. Entonces, si eso lo hace uno, que uno es imperfecto, imagínense Dios, que es el Padre de todos, es tan perfecto, Él aún más nos da la oportunidad y si ve que nosotros estamos cambiando de actitud y tratamos de ser mejores personas, lo que Dios hace es a facilitarnos el camino para que nosotros seamos mejores. Obviamente a veces el camino es tortuoso dependiendo de lo que nosotros hemos hecho, pero así como decía, creo que era Platón, que el cuerpo era la prisión del alma. Cuando nosotros desencarnamos, en el otro lado es mucho mejor, son mucho mejores las cosas. Entonces, al contrario, aquí nos aferramos por estar aquí, obviamente porque tenemos un instinto de conservación, pero es al otro lado donde realmente se pueden ver grandes cosas y encontramos a personas distintas, así como decía Lorena, que de pronto, no sé, familiares de vidas pasadas, amigos que no hemos visto en muchos, inclusive siglos, porque hay historias de amigos que se encuentran siglos después y es algo muy bonito. Entonces, es como tratar de aprender a entender la muerte. Digamos, aquí en esta comunicación el ángel de la muerte nos lo explica, como que no es algo malo, al contrario, como que deseemos estar en ese universo, tal vez no de pronto al lado de Dios, porque uno no lo puede ver como directamente, así como, ay, llegué y Dios me recibió, pero uno sí llega y es recibido por personas que lo quieren a uno. No sé si alguien tenga otra pregunta. A mí, por ejemplo, la muerte no me da miedo por el hecho de que es algo desconocido. La verdad, a mí lo que me da miedo de la muerte es el dolor. Honestamente, yo me hago una introspección y a mí yo no he tenido como ese miedo a la muerte así de, es que no sé. Ha sido más como que cómo me va a morir. Si me hago me dolería, si me caigo me duele, si me da un cáncer voy a sufrir mucho. Para mí es más como ese miedo. Y yo vi un documental, no sé si se acuerdan el nombre, es la historia de aquellos, de ese equipo, creo que era un equipo de rugby o de fútbol americano de Uruguay, que iban volando sobre los Andes y que el avión cayó. No sé si han visto esa historia o conocen el documental, que es una historia verdadera, que creo que ocurrió en los años 70, de un equipo que quedó como, el avión quedó ahí en medio de los Andes en la nieve, no sé cuántos días, y uno de ellos en el documental, cuando narran la historia, comenta el momento en el que como que una luz de una avalancha tapó la parte donde ellos estaban y él estuvo a punto de morir, y el tipo comenta que de repente, yo me imaginé que cuando uno se asfixiaba sentía como la desesperación de estar asfixiado y eso, y él narró que no, que pasó eso, que como que cayó la luz y de repente como que comenzó a salirse antes de todo ese sufrimiento. Y a mí eso, porque no es una narración espiritual, es solo una narración de lo que el tipo vivió en esa situación de cuando ese avión cayó. Y a mí me dio como consuelo saber que él no había sufrido tanto como yo pensé que uno sufría de pronto al estar asfixiado en una avalancha. Él comentaba que de repente, como tú te acuerdas, tú lo viste, Laura, ¿cierto? Él comentaba que como que de repente él como comenzó como a ver luz y toda la cuestión, como que no pasó por esa agonía que uno se imagina que está pasando. Porque para mí es eso, como el miedo a la muerte es más que todo el dolor, no tanto el hecho de pasar al otro lado. Sí, a veces a uno como que le da miedo es la manera en que puede morir. Por ejemplo, en ese documental me gustó, porque sí, o sea, como que se estaban asfixiando con la avalancha, pero estaban como ya pasando al otro lado y estaban felices, como que sentían una sensación que no, ellos decían que sentían una sensación divina, y que pues ya después los compañeros como que lo trajeron otra vez a la tierra y ellos como que, ay no, ¿por qué me volvieron a la tierra? Yo quería estar allá. O sea, como que querían desencarnar porque les parecía muy bonito. Por ejemplo, hay un libro de León Denis, que también es un escritor espírita, fue un escritor espírita, que él hablaba que hay un libro que se llama
Juana de Arco Medio. Entonces ahí narraba la vida de Juana de Arco, cómo le fue y todo eso. Y sabemos que ella era una niña cuando desencarnó, cuando la mataron, porque ella la quemaron. Y que le preguntaron a Juana de Arco, pues desde el mundo espiritual, como que si le había dolido la muerte, porque obviamente pues morir quemado yo creo que es una muerte horrible. Y ella decía, pues también era porque era ella, ¿no? Obviamente, porque ella pues ya venía con una misión y todo eso. Y le preguntaron que si a ella le dolió pues morir. Y ella dijo como que sí le había dolido, pero el dolor no fue tan feo como ella creyó que iba a ser. Porque como que cuando hay muertes muy dolorosas así, como que el perispíritu y el espíritu salen primero y el cuerpo no sufre tanto. Entonces a veces la idea no es tenerle tanto miedo a la muerte, digamos, en la parte de la desencarnación, sino es más, o sea, más que la desencarnación es tenerle miedo a nuestras acciones, porque eso es lo que es realmente importante, porque pues uno sufre un momentico y lo que queda es lo que uno fue como espíritu. Entonces si uno fue como un espíritu como que trató de ser correcto, pues ya uno dice como que bueno, o sea, ya estoy tranquilo en el mundo espiritual, es más, pero en cambio la desencarnación sí, a no ser que sea un suicidio, porque obviamente cuando una persona se suicida, ellos dicen, cuando se comunican desde el mundo espiritual, que ellos reviven una y otra vez la desencarnación que ellos tuvieron. Entonces, por ejemplo, la gente que se ahorca, siente una y otra vez la asfixia. Entonces, por eso es que siempre les digo que no es recomendable suicidarse. Primero porque al otro lado se siente el sufrimiento, se siente el dolor. Y pues porque uno está violando una ley natural y tiene que esperar como que se acabe la pila de la vida que tenía supuestamente aquí, para que ya pueda un poquito liberarse o tener como un grupo de apoyo espiritual que lo ayude a irse, como a elevarse, pero es algo que no es para nada recomendable. ¿Alguien tiene una pregunta, un comentario acerca de la muerte? Primero que todos pensamos en algún momento en eso, ¿no? O escriban en el chat o algo. Sí, pueden escribir en el chat. Pueden escribir en el chat ahí si tienen alguna pregunta, si no sea de ustedes o de algún conocido. Acá hay más banquitas. Sí. Pueden pasar que aquí hay más banquitas. ¿Más qué? Más banquitas, mira, estamos como sentados en unas banquitas. Ah, banquitas. Ah, sillas, sí. Es que esto es como gradas, ¿no? No, banquitas, es que no hay escuchado. Ah, bien. Ah, sí, venga. Ahí estamos. Con respecto a lo del suicidio, la otra cosa es que hay gente que de pronto muchas veces cuando escuchan algo así dicen, estos están como en plan así de castigo y yo no creo en eso, entonces voy para el otro lado. No hay que polarizarse. De hecho, con respecto al suicidio, lo que ocurre es que en sí es todo como la ley de la física, ¿no? Todo se atrae, las energías se atraen. Entonces, cuando una persona la persona se suicida, usualmente está en una tónica súper baja, ¿no? Anímicamente está fatal, está deprimido, está lleno de ira, de frustración. Entonces al suicidarse llega a esa franja. Creo que lo debe haber mencionado eso, ¿no? Entonces también es como una ley como física, ¿sí? También no es que aquí haya un Dios vengador o castigador, no. Todo lo que nos ocurre a nosotros, todo lo que hagamos tiene una consecuencia, y sea para bien o para mal. Y también esto también es otra cosa de tener en cuenta con respecto a la muerte y la eternidad del espíritu, porque listo, bueno, en esta vida no me porté tan bien, pero bueno, desencarné. Lo que uno hace de pronto al no portarse bien es como estancarse y no estar donde uno puede estar, porque es que, como decían todos ustedes, estaban compartiendo hace rato, la vida espiritual superior supuestamente es una cosa que ni siquiera podemos describir nosotros con nuestro sentido de lo grandioso que es. Otras narrativas que he escuchado de personas que de pronto están cerca de la muerte y que escuchan unos sonidos, y solo los sonidos son como tan encantadores que no quieren regresar otra vez al cuerpo cuando los reviven o algo. No quieren regresar solo por esos sonidos. Así a nosotros nos dicen que por un sonido no quiere regresar uno a la vida, uno ni siquiera tiene idea de a qué se refiere, porque uno no entendería por qué uno quisiera quedarse al otro lado solo por un sonido. Entonces hay una cantidad de cosas que no comprendemos, pero del otro lado, listo, uno metió la pata, no fue bien, pero lo que hace uno es atrasarse a sí mismo. Uno mismo mucho nadie lo castiga a uno se castiga, uno es el que
el que como que prepara el camino a futuro. Y cuando uno comete errores sí pasa por unos momentos donde no son nada agradables, pero es porque son necesarios para el aprendizaje de uno. No es tanto por un castigo, es más por el aprendizaje. Porque muchas veces no aprendemos, al menos que vivamos en carne propia, comprendamos en carne propia los errores que cometimos. Entonces yo creo que ya al ver las cosas de esa manera, ya uno le pierde un poco de miedo a la muerte. Porque, por ejemplo, a mí me da mucho alivio saber que es que de repente no me voy a quemar por la eternidad, que porque me porté mal o porque no clasifiqué. Yo ya sé que no tenemos un Dios que va a castigarme por la eternidad. Es como que cada uno es el que construye su futuro. Entonces, por ese lado también a mí la muerte no me da tanto miedo. Como dice Laurita, de pronto es más como ese sentimiento, como dice el ángel de la muerte, tenerle miedo como al sentimiento de decir, jue madre, como que pude haber hecho esto y no lo hice. Porque como sea, la vida es una oportunidad para hacer muchas cosas. Porque la vida corporal es lo que permite que el espíritu ascienda. Entonces, de pronto, a lo que tiene que tenerle miedo uno es como a tener como, ¿cómo se llama eso? Cuando uno se siente mal de no haber hecho algo. Tiene un nombre. Cuando uno está todo el tiempo sintiéndose mal porque no hizo algo. Como arrepentimientos, no sé. Sentimientos de frustración, de no haber aprovechado el tiempo que se le dio a uno. Remordimientos, tal vez. Remordimientos, eso, remordimientos. Es como mala. Yo creo que el tema también de la muerte es que los demás mueran, o sea, el de los familiares. Claro. Nos da bastante también duro el saber que nuestros familiares en algún momento van a morir, sobre todo los mayores, que sería como lo lógico, porque pues también mueren niños, que es, por ejemplo, escuchaba una vez que decían que cuando uno queda sin los padres es huérfano, y todo tiene un nombre, pero cuando se le muere, por ejemplo, a uno un hijo, no tiene nombre, porque es un sentimiento aterrador en realidad. Y sí, no hay que tenerle miedo a la muerte, pero tal vez uno sabe que va a morir en algún momento, pero también el saber que las demás personas que amamos, que están ahí todos los días, que comparten con nosotros, un día no las vamos a tener, no van a estar, por una o X motivo, y que no sabemos quién, sean grandes o sean pequeños. Entonces ese sentimiento de miedo de la muerte es el otro polo, ¿no? De no que yo me muera, sino que se muera la persona que amo, la persona que está conmigo, mis hijos, mis padres, mis abuelos, la persona que ha compartido conmigo, así no sea de sangre. Hay familias que no comparten sangre, pero pues han criado siempre juntos, y ese temor a perder al ser querido es doloroso, pero ahí es donde hay que tener como un poquito de valor y saber que ellos están bien, van a un lugar muy bonito, dependiendo cómo sea su evolución, lógicamente, pero que ellos están bien, ellos van, no se desaparecen, que es la otra que nos han dicho, muchos hermanos que no son maestros sino hermanos han dicho que ustedes creen que son los únicos que existen en el planeta, y no es cierto, nosotros también existimos. Cuando uno desencarna, uno muere, uno ve a sus familiares, uno ve a las personas con las que ha convivido, los ve llorar, los ve. Entonces, y uno piensa que se desaparecieron, es como humo, se fuman, y no, lo que se murió fue el cuerpo. Entonces ellos también siguen con nosotros, nos cuidan más, yo creo que los padres, que son los que siempre han estado con nosotros, y que, digamos, cuando muere uno como padre, me imagino que sentirá que los dejó a sus hijos solos, porque toda la vida se dedicó a ellos. Entonces ese sentimiento para la otra persona que se fue, pues debe ser también aterradora, decir, no, me fui y los dejé solitos, o los dejé solos. Entonces está por ambas partes, uno sentirse que se va a morir en algún momento, y el sentir que las demás personas que nos rodean van a morir. Y yo creo que es inevitable, ¿no? Sentir eso. Porque uno puede creer mucho en la reencarnación y saber que no han muerto, pero el hecho de no tenerlos enfrente y de perderlos al menos en este plano, es algo muy duro.
no quiere decir que los que creemos en reencarnación de repente como que nos resbala todo. No, eso es algo inevitable. Veo muy callada a Judith y a Cecilia, no sé si quieren alguna. Y a José Decir y a... algo. ¿Quién es? Y a... No, estamos Judith, Cecilia, Lorena, tú y yo. Pues más vale que no pregunte, porque cuando empiece yo a preguntar tenéis José, que poner sí, un José. programa solo para eso, para contestarme a mí. Así que preparaos No, pero... desde el próximo sábado. No, pero no, en general, no. Fue comentario normal. Ah, sí, yo me di cuenta, José, claro, José. ¿Y acabó de entrar? ¿Quién fue que acabó de entrar? Daniel. Daniel. ¿Alguna pregunta, algún comentario, Mira, pregunta, Judith, Ay, habla. inquietud Ya, acerca mira, de hay la otra muerte? banquita. No, pues es que no he querido intervenir porque he querido más que las personas nuevas pregunten, o sea, que realmente miren qué dudas tienen y qué entienden, porque pues uno de pronto, el único aporte que yo tengo con respecto a este tema es que cuando uno es consciente que nosotros vinimos a otra cosa, no solo a vivir, como dice, a comer, a vivir, a crecer y a lo que le enseñaba a uno como pequeño, que hay otra finalidad, que uno viene a esta vida, entonces pues encuentra el placer de la vida, o sea, encuentra uno el amor que tiene uno, el vivir y el tratar de superarse lo que más pueda espiritualmente. Y que ya uno ve la muerte muy diferente. O sea, ya cuando uno comprende todo esto, el panorama de la muerte es muy diferente. Es más aceptable. Sí, claro, el dolor pasa, o sea, va a pasar por un luto cuando pierde un familiar. Y eso es lo más normal porque somos materia. Y como materia, pues, vamos a sentir dolor. Pero creo que uno lo superaría un poco más ligero. No he pasado tampoco, yo ya perdí a mi padre, él era una persona muy espiritual y nosotros hicimos un rito y todo lo que hicimos con él fue lo que nos enseñó, o sea, esa liberación de esa materia. Como al principio, el dolor es tenaz, uno no cree que lo va a sentir hasta cuando uno pasa por ahí. Pero el desprendimiento fue muy chévere, muy chévere. O sea, realmente nosotros cogimos las cenizas de él y las botamos en una montaña. Y cada uno le dio un mensaje a mi padre, que somos 9 hijos. Cada uno le dio un mensaje y fue un ritual muy lindo y el desprendimiento fue muy chévere. Entonces es algo que yo ya experimenté pero pues no sé cuando me toque con mi madre si va a ser lo mismo, porque en todo caso yo estoy más apegada a mi padre. Pues ellos ya eran separados y no había ese vínculo tan fuerte. Pero bueno, yo digo que es el proceso como materia que uno debe pasar. Y bendiciones a las personas que se van. Entonces, ese es mi aporte. Gracias. Gracias, Judith. ¿Pareces tú? Ay, no hay más bancas, en serio, el que quiera participar, la idea es que todos aprendamos. Desaparece alguien y aparece otra persona. No sé si lo quieras. Sí, dale. Tengo una pregunta, porque yo sé que eso quizá lo ven otras personas después. Habrá alguien que se diga, bueno, ¿y estos cómo están tan seguros de que hay vida después de la muerte? Como que, ¿cómo ellos saben que sí? Alguien, digamos, si fuese a preguntarle a Judith, ¿tú cómo sabes que hay vida después de la muerte? ¿Cómo sabes que esto no te lo estás inventando? Estoy así como poniéndome el papel de una persona que quizás vea el video. Alguien. O sea, me preguntan que por qué yo sé que hay vida fuera de la muerte. O cada uno respondamos porque creemos eso. Sí. Judith, ¿por qué crees que hay vida después de la muerte? Pues es que realmente, pues yo fui criada con ese concepto, ¿sí me entiende? Mi papá me enseñó, pues de lo poco que nos dio él, de su enseñanza era que había algo más allá y que pues no lo entendía muy al principio, pero
nosotros pasamos por muchas religiones, demasiadas, o sea, mi papá nos llevó a angélicos, a católicos, a rosacruces, a muchas filosofías y religiones. Y realmente cada vez que nosotros íbamos a un sitio nuevo, entendíamos un poco más de que hay cosas más allá, que lo que es material es muy insignificante realmente. Entonces eso fue, o sea, yo ya tengo esa conexión, y cuando yo siento, o sea, cuando yo veo, de pronto yo tengo unos hermanos más, tengo una hermana muy espiritual, y él ya pues se puede conectar mucho con mi padre, y lo veo muy contento, o sea, demuestra esa parte de que él está ahí todavía, y que no aquí como materia, no tan cerca a nosotros, pero sí hay esa conexión. Entonces, O sea, por eso yo siento que sí hay algo más. Ustedes pudieron corroborar después cuando una comunicación con él me dijiste. No, realmente no. Creí que entender eso. No, más fue en sueños y eso, pero entonces vale. Es como tan hay tanta vivencia, o sea, y también yo ya se encarnó una tía, y ella nos decía mucho que en los sueños, ¿cierto? Que tranquilos, que yo estaba muy bien, que por favor no lloráramos tanto por ella. O sea, se lo dijo a los hijos, nos decía a mi hermana, que es como más esa parte. A mí tengo una hija que también es muy pues no sé, escucha. Entonces, ella nos transmitían esos mensajes. Daniel sí, quería hablar, pero no sé si puede. Daniel, ¿quieres decir algo? Hola. Creo que no puede. ¿Puedes hablar, Daniel? Hola. Ah, sí. Yo Hola. Que no podía. ¿Me escuchan? Hola, ¿qué tal? Sí, señor. Sí. Bueno, estaba escuchando bien la conferencia de prensa que daban de la vida después de la muerte, y yo veo que, por ejemplo, la gente inconscientemente ve, por ejemplo, esas personas ambiciosas que tienen muchísimo dinero, pero muchísimo dinero producto de su trabajo, de su ambición, y dicen, ¿para qué quiere ganar tanto dinero si cuando se muera no se la va a llevar toda? No se va a llevar la casa, no se va a llevar los autos de lujo, no se va a llevar los plazos fijos. O sea que inconscientemente la gente cree que hay una vida en el más allá, pero como que no le dan trascendencia a eso. Bueno, eso nomás quería comentar. Gracias. Es verdad, sí. Es verdad. Pues bonito, es un dicho sí. popular, ¿no? Sí. Además, por ejemplo, esta creencia de que hay una vida después de la muerte la hemos tenido siempre. Todos la sentimos en algún momento. Nosotros sentimos que hay algo más en algún momento. Y por ejemplo, los guerreros de terracota, me hizo acordar de eso. El emperador chino mandó a hacer todo su ejército, es más, no han desenterrado realmente lo que mandó a hacer todo su ejército en estatuas, porque la creencia anteriormente milenaria era que nos llevábamos las cosas, o sea, que hay otro lado, hay algo más cuando morimos, y él mandó a hacer todo su ejército en piedra para que lo acompañara después de la muerte. O sea, sí tenemos eso de que hay más vida, pero lo que es erróneo es que nos llevamos cosas materiales, y eso sí, creo que por más mago que uno pueda hacer, no se la va a poder llevar absolutamente nada. Tú sales solito. Sí. Yo por mi lado lo he podido corroborar, más que por intuición, es por que tengo la fortuna de acceder a comunicaciones como la que acabamos de escuchar.
y en algún momento esas comunicaciones fueron una especie como orientación, y también tuve en algún momento ciertos problemas de salud, los cuales no podían encontrar la curación por medios así convencionales, y mi curación la encontré por medios espirituales, y eso me conllevó a mí tener, digamos, a super corroborar que hay un mundo espiritual. Entonces, porque fue algo que viví en carne propia, ¿no? Imagino que cada persona tendrá que experimentarlo por su cuenta, pero a mí no me quedó ninguna duda que existe la vida después de la muerte. Primero que todo por varias situaciones. Una de ellas, por ejemplo, también en algún momento, una abuelita por parte paterna, después de mucho tiempo de fallecida, tuve la oportunidad de tener una comunicación con ella, y es como lo que les digo. Ustedes se dan cuenta que yo hablo rápido, ¿no? Digamos, yo soy su hermano, ustedes me conocen a mí, los ademanes que tiene cada persona, era tenerla enfrente, ¿sí? Y encima de no solo eso, también la medicina lo estaba reconociendo. Por ejemplo, últimamente lo que pasa es que hay todo como un movimiento ahí. Cada vez que hay una idea nueva, se resiste esa idea, porque toda la estructura tiembla. Por ejemplo, cuando era Galileo, que decía que la Tierra era redonda. ¿Era Galileo? Sí. Al principio todo el mundo rechaza una idea nueva, pero resulta que hay expertos en este momento que dicen que está más comprobado que la vida no se encuentra en el cerebro, porque hay gente que piensa que el cerebro es como la base de todo, y que se muere el cerebro no hay vida. Y ya con esto de que hacen operaciones donde tienen que causar una muerte artificial para poder operar a una persona, por ejemplo, una señora que tuvieron que operarle un aneurisma que tiene el cerebro grandísimo, y tuvieron que provocarle una muerte artificial cerebral. Esa señora describió todo el proceso, describió una experiencia de fuera del cuerpo, y todo eso ha quedado registrado. Y hay tantos registros de eso que lo que ocurre en este momento se ha llegado a la conclusión es que el status quo se siente amenazado por eso, porque no tiene respuesta, y eso siempre ocurre cuando una nueva ciencia sale. Igual que cuando pasó con Galilei, toman tiempo, al principio todo el mundo quiere rechazarla. Cuando Einstein estaba comprobando sus teorías, exponiéndolas, yo vi un documental donde todos querían que a él le fuera mal, que no las corroborara, querían que fallara, porque cada vez que ocurre algo así, todo un establecimiento se tiembla. Entonces hay muchos datos de aquello. Y en algún momento también estudié hipnosis, y cuando estudiamos hipnosis, el Señor nos decía a nosotros que cuando estuviéramos trabajando con fobias, que uno le da un formulario a la persona al ingresar como para saber cosas, ¿no? Porque lo que ocurre, Él nos ha dicho que hay momentos en los que ciertas fobias se han iniciado en otras vidas, no en esta vida actual, y que a ellos les pasa. A veces les están haciendo una regresión para ayudar a una persona con una fobia, y resulta que se busca siempre el primer momento donde ocurrió esa fobia, donde nació. Y muchas veces cuando se hace la regresión los lleva a esa otra vida, no solo a esta vida. Y decía que cuando nos dijeron como instrucción, cuando estábamos estudiando, que en un caso que eso ocurriera, que miráramos el formulario que la persona había llenado. Si veíamos que era una persona ortodoxa, que no creía en la reencarnación, que no podíamos decirle que eso era una vida pasada, porque eso no ayuda con el proceso de curación, y que más bien le dijéramos a la persona que no, que es que la mente es muy poderosa y se inventó toda esa película en la cabeza, esa imagen, ese escenario. Me disculpo con ustedes, es que yo no soy el más ¿cómo se dice? Fluente en español, hablo bien español, pero yo no me crié en este país, entonces a veces me dan las palabras. Que la mente se había creado toda esa película, mejor dicho, para ayudarlo a curar, pero ocurría muy frecuentemente. Entonces ya nos decían como parte de la instrucción que eso puede pasar, que cuando estén siguiendo una fobia y ese evento que inició la fobia ocurre en otra vida, que miren el formulario bien del paciente, y miren si es una persona que de pronto le choca esa idea, que si al contrario la acepta, eso puede contribuir al proceso de curación de la persona, pero que si la rechaza es mejor como que seguir la corriente. Pero es algo que ya hasta es algo que no se puede ocultar, porque a medida que avanza la ciencia,
estas cosas comienzan a salir a la superficie. Entonces, por muchas razones, yo ya he corroborado que sí existe la vida después de la muerte. Solo quería aportar esa parte. Discúlpeme que hable tan enredado a veces. Gracias. Yo creo que sé que existe la vida después de la muerte, porque yo le comentaba a Lauris, hay muchas personas que, no sé qué filósofo fue el que dijo, Lauris, ayúdame, que cuando dormimos estamos muriendo, todos los días morimos. No sé si fue Sócrates, todos los días morimos. Entonces, ¿por qué? Porque cuando tú vas a dormir, dejas parcialmente el cuerpo para poder que el cuerpo descanse, para que se recupere la materia, pero el espíritu nunca duerme, nosotros no dormimos, el que duerme es el cuerpo, el que descansa es la materia. Mientras el cuerpo descansa, nosotros hacemos otras cosas, vamos a otros lugares, digamos que no estamos ligados al cuerpo, pero hay una cierta libertad cuando dormimos. Y a mí, por ejemplo, hay personas que dicen que cuando duermen no se acuerdan de que soñaron. No sueño. Hay gente que dice, yo nunca sueño, yo no me acuerdo de nada que hice. A mí me pasa lo contrario. A mí, yo sí recuerdo y le he contado muchas veces a Lauris, salgo y hago muchísimas cosas, me encuentro con muchísimas personas. Es más, hay casos que cuando vuelvo al cuerpo quedo rendida, o sea, es como si uno hubiera hecho una maratón y llegué otra vez al cuerpo y me levanto cansada, pero porque no, el cuerpo descansó, pero yo sí hice muchas cosas y me acuerdo de lo que hice, pues no al 100%, pero sí me acuerdo que estuve con más personas, estando en ese estado, pues reconozco a las personas con las que estuve, con las que trabajé, con las que salí, con las que hice, pero cuando uno llega al cuerpo, pues sí se le borra algunos ciertos fragmentos. Pero digamos que en mi experiencia sí sé que existe algo fuera de la vida material que vivimos nosotros todos los días, porque no es ni mi subconsciente ni el inconsciente el que me genera a mí tantas experiencias y el que me genera ese cansancio cuando, digamos, uno vuelve de los sueños. Entonces, digamos que para mí sí, esa es la forma como de corroborar que sí hay otro lado, hay el espíritu sí trasciende en la vida cuando muere. Gracias, Lorena, de una cosa, que a mi mamá, tengo un hermano que se preocupa mucho por mi mamá, todos nos preocupamos por mi mamá, pero en esa época mi hermano era con el mayor y eso, ¿no? Y él se había ido a otra ciudad y en la noche mi mamá lo vio varias veces en la casa a mi hermano, pero era el espíritu de él. Él como que miraba así por la puerta y mi mamá se asustaba porque estaba viendo televisión y mi mamá lo veía y ella pegaba el brinco y se asustaba horrible. Y le pasó un par de veces y un día cogió el teléfono, lo llamó y regañándole, como que no me hagas, mi hermano, pero qué, yo qué, él sin idea de lo que estaba hablándole a mi mamá, pero después de que lo regañó no volvió a hacerlo. Es algo, cosas rarísimas. Y una persona con mi mamá en la época, o cualquiera de nosotros así, que hemos tenido experiencias así, nos hubieran encerrado en un manicomio, ¿no? Claro, porque eran ultracatólicos. Claro. Ultracatólicos que, mejor dicho, no se podía hablar de nada espiritual. O gente que tenía mediunidad, los encerraban, ¿no? Sí. Sí. Bueno, no sé si Cecilia quiera decir algo, o Judith, o Daniel, ¿quieres decir algo más? ¿O quieren terminar de leer la comunicación o no lo hemos terminado? O no? No. Es que es larga. Pero la última parte, Entonces, Lori, compartes. Listo, ya. Ok, vamos en... Daniel quiere hacer un comentario. Siga, Daniel.
Hola, Sí, sí te Sí te escuchamos. escuchamos. hola, sí. Bueno, eh, yo, a ver, sí, yo quería darle las gracias porque ha sido muy linda la charla, ha sido una charla muy constructiva, que uno aprende cosas. Yo he leído el libro de Kardec, pero hay muchas cosas que me he olvidado porque lo he leído una vez nada más, leí el libro de los espíritus, el libro de los medium, Génesis, pero yo le agradezco la charla, la linda charla, la bonita charla que dieron ustedes. Y bueno, quiero felicitarlo. Me gustó mucho la charla. Eso nomás quiero decirle. Gracias, Daniel. Hola. Sí, sí, sí te escuchamos. Gracias, Gracias. Yo gracias te por lo escucho que bien. nos, Gracias. gracias por lo que nos dijiste y en especial un saludo para todos nuestros hermanos de Argentina que están ahí siempre como pendientes y están ahí en el grupo a través de Cristal. No sé en qué momento conocimos tantos argentinos, cómo llegaron tantos argentinos a través de Cristal, pero pues siempre les agradecemos Genial. mucho y también sabemos que están muy pendientes de nosotros, de la situación que estamos en Colombia y todo, entonces les agradezco muchísimo. Y gracias, Daniel. Y a tu mamá también, que la mamá de Daniel también sigue el canal de A Través de Cristal, entonces Sí, es muy bella. sí. Listo, Loris. Entonces, si quieres, comparte la última parte de... Listo, ahí voy. Desapareció. Sí, Teletransportación. me teletransporté. Bueno, espérame. Ba, 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 ba. Están las últimas dos, si no estoy ¿En mal. serio? A ver, todos Te leamos estos, las cam- dos. vale. Todos estos cambios que se dan de acuerdo a la categoría y a la disposición que cada espíritu tenga de recibir la luz, comprende que si a vosotros algo se os dificulta, entonces gastáis más tiempo en ello. Pero un día, si os proponéis, lo lográis, y entonces los que tienen facilidad más pronto llegan a lo que el Padre Supremo en verdad os ofrece. Hoy habéis de pedir por aquellos espíritus que no quieren entender, por aquellos espíritus, perdón, que no quieren entender, por aquellos espíritus que la oscuridad es para ellos su forma de vida y nosotros hemos de sacarlos de esa oscuridad, porque la oscuridad trae dolor, la oscuridad trae enfermedad, la oscuridad trae penas al espíritu. Entender lo que os digo y aprender de la luz del Padre. Imaginaos entonces que nosotros estamos en ese infinito de norte a sur, de oriente a occidente, y os hemos de mostrar a vosotros las señales que el Padre nos permite para ayudarlos siempre, para indicaros el camino que debéis seguir. Y entonces todos en el universo estamos atentos a lo que el Padre nos diga y nos ordene, porque somos servidores, somos siervos y servidores de Él, como vosotros también habéis de serlo. ¿Perdón? No, sigue leyendo. Siempre serlo como un servidor de Dios, que amáis a vuestro hermano y que en ese amor les dais vida, porque la vida es en verdad las buenas palabras que decís, los buenos consejos que dais, las buenas interpretaciones que así hacen sentir al otro que forma parte del universo. Cada uno de los hijos del Padre tiene ese compromiso y hoy os he hablado y os hablo en la palabra del ángel de la muerte para deciros que no es la muerte, sino es la vida para que la podáis entender en lo que os he comentado y entregado. Me encuentro para vosotros dando ese saludo siempre de la luz, ese saludo con la espada que os guía por el camino que corresponde, por la espada que os ayudará un día cuando a vosotros os corresponda romper los lazos
que os atan a la tierra, para que podáis vivir plenamente de acuerdo a lo que habéis en verdad cultivado. Sea mi mano, mi salud en la luz, sea mi espada vuestra guía, para que todos halléis ese perdón, para que comprendáis que estáis unidos en el universo, que son cuantos hijos del Padre, por los cuales vosotros habéis de clamar, clamando por vosotros mismos. Mi mano en verdad, mi mano de vida, mi mano de luz, mi mano de fortaleza, os la entrego, para que abráis vuestras portadas en el perdón que habéis de entregar. Que se abra esa portada para vosotros, que sea la luz para vosotros, la protección, y esa puerta que abrís cuando pedís el perdón, esa elevación hacia el Padre para que haya reconocimiento de las deudas. Es entonces el Hijo arrepentido quien ante el Padre se inclina para comprender en los sucesos de la vida, los sucesos de la humanidad. Es el Hijo que siempre emplea su sabiduría para avanzar y para progresar. Es el Hijo que pide el perdón al Padre y nosotros os ayudamos a ello. Nosotros os damos la vida, os damos la fortaleza, os brindamos entonces esa agua y ese renacer en cada uno de vuestros espíritus. Siempre comprender los momentos. No reneguéis de ellos vosotros, porque es un llamado del Padre. Tenéis que aprender a que la paciencia sea una de vuestras virtudes, porque será a largo tiempo y entonces es la prueba para el espíritu. Aprended entonces a comprender esos momentos y para que cada día oréis al Padre y comprendáis el maravilloso regalo que os da, como es la vida del espíritu, que es la misma luz. Es mi despedida y siempre la portada hacia el Padre se encuentra abierta para vosotros. Ángel de la muerte, y hasta pronto. Gracias, Loris. Es como un ángel de renacer. Gracias, Loris. Perfecto. Sí, la muerte es un renacer. La muerte es un renacer. Obviamente es muy fácil uno decirlo, pero de pronto vivirlo o algo así, de pronto no es tan sencillo. Pero pues entre más la conozcamos, seguramente más vamos a perderle ese miedo a la muerte, tanto, y digamos, si hay un familiar que ha desencarnado o algo, es mucho más fácil esa aceptación. Daniel, ¿vas a decir algo? Vi que levantaste la mano. No. Okay. Quería apretar el botoncito para verlo a ustedes. No lo puedo ver, solamente lo escucho. Tan raro. Sí, solamente los escucho. Lo estoy viendo ahí de mi celular, pero no los puedo ver. Lo escucho nada más. Bueno. Ahí creo que Cecilia sí levantó la mano. Sí, buenas tardes para todos. En realidad, gracias por dar a conocer este mensaje. Me parece hermoso, muy hermoso las palabras, la forma tan insistente que hay, ese amor tan grande de enseñarnos y de que entendamos que la muerte no es un castigo, ni es para tenerle miedo, ni es para algo tenebroso, ni algo que debemos de entender que la materia es como la cárcel del espíritu. Y si nosotros tenemos a un familiar en la cárcel, ¿qué queremos? Que salga de la cárcel. Entonces, de esa manera es que debemos de contemplarnos, que lo duro, la experiencia dura para el espíritu es estar
ocupando materia, pero con la materia es de la única manera que nosotros evolucionamos. Entonces lo que tenemos es que cuidar este cuerpo, cuidar esta oportunidad que tenemos de estar viviendo, porque en este precisamente momento, cuando estamos al final de una etapa, en un cambio de que hay para la tierra y para los espíritus evolucionar y todo esto, pues es cuando más los espíritus en este momento están deseando encarnar para poder pasar a la próxima etapa más libres y más llenos de luz. Entonces lo que debemos es de tratar de aprovechar los años que tengamos para cumplir las misiones que nosotros mismos escogemos, porque está entendido que nosotros mismos escogemos la misión que venimos a cumplir en cada encarnación. Venimos con una misión, un deseo de evolucionar, y eso es lo que debemos de hacer. En casi todos los mensajes que dan los maestros de la luz es que aprovechemos, que tenemos todo en nuestras manos, que despeguemos, tratemos de despegarnos de la materia, de la parte material, y que tratemos de buscar la luz. Y aquí nos dice el ángel de la muerte que cómo es buscar esa luz: sirviendo a nuestros hermanos, haciendo las cosas lo mejor posible, no dañando ni la naturaleza, ni dañando a nuestros propios hermanos, ni dañando a nosotros mismos, sino que por el contrario tenemos que aprovechar, porque Dios hizo este paraíso para que nosotros gozáramos, no para que sufriéramos. Los sufrimientos los causamos somos nosotros mismos. Entonces, de todas maneras, me parece muy lindo el mensaje, muy enriquecedor, y qué rico que cada uno podamos concientizarlo verdaderamente lo que nos quieren decir, que es muy grande todo lo que nos están dando. Muchas gracias. Gracias, Cecilia, por tu aporte. De verdad que para nosotros es un gusto poder hacer estos espacios para poder analizar, y sobre todo para que otras personas puedan ver esto después en el canal de A Través de Cristal, para que se sientan como acompañados también, porque a veces para nosotros este conocimiento pues es como, pues puede ser un poquito menos complicado de entender, pero para otras personas sí es más complicado, entonces, y tienen muchas dudas. Entonces también es que otras personas, la idea es que otras personas puedan estar aquí y puedan, digamos, vamos a promocionar más esto para que otras personas puedan venir y puedan hacer más preguntas. Gracias, Cecilia. ¿Alguien quiere decir algo antes de finalizar? Creo que Cecilia cerró muy bien. Sí. Resumí lo que nos pedía, lo que pedía el maestro. Sí. Bueno, pues entonces les agradezco mucho. Yo sé que de pronto en España son como las 11:30 de la noche ya. Más. Gracias. Ya es medianoche, ¿no? 12 menos 20. Uy, Ahorita ya podemos parar de grabar y hablamos un ratico con usted. Ahora a ver si hay alguna peli en la televisión, viejo. Vale. Se puede dormir un poco más.